Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los romances más impactantes y las vidas que inspiran. Hoy prepárense para ser transportados a una historia de amor que ha logrado conquistar corazones por todo el mundo, una narrativa que a pesar de la distancia y las diferencias, demostró que el amor verdadero puede trascenderlo todo. Me refiero por supuesto a la cautivadora historia de Kerem y Hande. Si eres de los que disfrutan de un buen drama, de la pasión que fluye en cada mirada y de la química que parece salir disparada de la pantalla, entonces este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante relato, quiero recordarles la importancia de suscribirse a nuestro canal. Con solo un clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo, se unirán a nuestra comunidad de apasionados por las historias, y lo más importante, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que vayan dándole a ese botón ahora mismo, que la historia de Kerem y Hande los está esperando. Nuestro viaje de hoy nos lleva a las vibrantes y fascinantes tierras de Turquía, un país que nos ha regalado innumerables producciones televisivas que han conquistado audiencias globales. Y dentro de este vasto universo de dramas, Kerem Bürsin y Hande Erçel se han convertido en nombres sinónimos de romance en la pantalla. Pero, ¿qué hace que su historia, tanto dentro como fuera de la ficción, sea tan especial? ¿Cómo lograron que millones de personas se enamoraran de su química, de sus personajes y, en definitiva, de su propia conexión? Vamos a desgranar cada uno de estos aspectos, desde el momento en que sus caminos se cruzaron hasta el impacto que su relación, real o percibida, tuvo en sus carreras y en el fandom. Todo comenzó como suelen hacerlo las grandes historias, en el set de grabación. Kerem Bürsin, un actor de ascendencia turca pero criado en Estados Unidos, aportaba una frescura y un carisma innegables a la escena actoral turca. Por otro lado, Hande Erçel, una belleza natural y una actriz con una trayectoria ascendente, ya había captado la atención del público con su talento y su cautivadora presencia. El proyecto que los uniría sería Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. En esta serie Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y algo cínico, mientras que Hande daba vida a Eda YLDZ, una aspirante a paisajista con un espíritu libre y determinado. La premisa, bastante clásica dentro de los géneros románticos, giraba en torno a un acuerdo entre ambos personajes, que eventualmente daría lugar a sentimientos mucho más profundos. Lo fascinante de su trabajo en Sen Kalkam fue la palpable química que irradiaban. Desde las primeras escenas, se notaba una conexión especial entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo parecía tan natural, tan genuino, que los espectadores no tardaron en especular sobre si lo que veíamos en pantalla era pura actuación, o si había algo más detrás de las cámaras. Y aquí es donde la línea entre la ficción y la realidad comienza a difuminarse de una manera espectacular. El público, que se había volcado por completo con la serie, comenzó a alimentar la esperanza de que Kerem y Hande fueran pareja en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta euforia. Cada foto juntos, cada comentario, cada interacción, era analizado con lupa por un fandom cada vez más grande y apasionado. Los seguidores crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fanart, recopilando momentos memorables de la serie y, por supuesto, debatiendo constantemente sobre la naturaleza de su relación. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, transmitiéndose en decenas de países y generando un nivel de expectativa sin precedentes en cada nuevo episodio. Era como si el mundo entero estuviera esperando con el corazón en un puño, a que estos dos se dieran cuenta de su amor. La forma en que Kerem y Hande interpretaban a sus personajes también fue clave. No se trataba solo de seguir un guión, había una energía y una autenticidad en sus interpretaciones que resonaban profundamente con la audiencia. Serkan, el hombre pragmático que se veía obligado a fingir un compromiso, y Eda, la joven soñadora que se enfrenta a un giro inesperado en su vida, formaban una pareja imperfecta pero tremendamente atractiva. Sus diálogos, llenos de ingenio y tensión romántica, eran el caldo de cultivo perfecto para que los sentimientos florecieran. Los momentos de complicidad, las discusiones acaloradas que terminaban en reconciliación, las miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, todo ello contribuyó a crear una conexión emocional con los espectadores que iba más allá de la simple trama. Pero, como mencioné antes, la magia de Kerem y Hande no se limitó al set. A medida que la serie ganaba popularidad, las señales de una relación real comenzaron a intensificarse. Ambos actores, de forma sutil al principio, empezaron a compartir momentos de su vida privada que parecían coincidir.
Vacaciones en los mismos lugares, comentarios cariñosos en redes sociales, y la innegable comodidad que proyectaban cuando se les veía juntos fuera de los focos de la televisión. El fandom, ya inmerso en su propia narrativa de romance, interpretó cada una de estas señales como confirmación de sus sospechas. Era como si estuvieran viviendo su propia telenovela personal. Esta especulación, lejos de ser un inconveniente, impulsó aún más la fama de ambos. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, estaban ávidos de noticias sobre la pareja. Cada aparición pública se convertía en noticia, cada fotografía capturada por los paparazzi generaba miles de titulares. La atención mediática era inmensa, y aunque a veces podía ser abrumadora, también sirvió para mantener a Kerem y Hande en el centro de la conversación global. Lo interesante de su caso es cómo gestionaron esta atención. Si bien nunca confirmaron oficialmente su relación de manera explícita durante el apogeo de la serie, sus acciones hablaban por sí solas. Se les veía juntos disfrutando de la compañía mutua, y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras era evidente. Kerem siempre fue un gran defensor de Hande y Hande a su vez, demostraba un profundo cariño por Kerem. Esta dinámica, esta especie de complicidad tácita, solo hizo que el fandom se enamorara aún más de ellos. Era como si estuvieran viviendo un romance de película, pero con la salvedad de que era real, o al menos eso creíamos. Por supuesto, como en toda historia de éxito, también hubo desafíos. La intensa presión mediática y las expectativas del público podían ser una carga. Mantener una relación privada en medio de un escrutinio constante es una tarea hercúlea. Y como en muchas relaciones públicas, hubo momentos de incertidumbre, rumores y especulaciones sobre si su relación seguiría adelante. La naturaleza de Hollywood, o en este caso de la industria del entretenimiento turca, a menudo exige una cierta fachada, y para las parejas que se forman en pantalla, la línea entre el personaje y la persona puede ser muy difícil de trazar. Pero el impacto de Kerem y Hande trasciende la mera relación sentimental. Su popularidad conjunta catapultó sus carreras a nuevas alturas. Ambos se convirtieron en embajadores de marca, en figuras influyentes en las redes sociales y en iconos de estilo. Su imagen como pareja perfecta, como el epítome del romance moderno, resonó con una generación que busca historias de amor inspiradoras y auténticas. Su capacidad para conectar con la audiencia a un nivel emocional fue un factor determinante en su éxito. Ahora analicemos un poco más a fondo los elementos que hicieron de su historia algo tan especial. Primero, la química innegable en pantalla. Es ese algo que no se puede enseñar, que simplemente está ahí. La forma en que se miraban, la manera en que sus cuerpos se comunicaban sin necesidad de palabras, creaba una electricidad que era palpable para el espectador. Era una mezcla perfecta de tensión romántica, humor y una vulnerabilidad que los hacía sumamente humanos. Segundo, la conexión con los personajes. Serkan y Eda se convirtieron en personajes queridos por sí mismos, y ver a Kerem y Hande darles vida de una manera tan convincente hizo que el público se involucrara emocionalmente en su viaje. Nos reímos con ellos, lloramos con ellos y sobre todo, suspiramos con ellos. Nos identificábamos con sus luchas, sus sueños y sus miedos. Tercero, el poder de las redes sociales y el fandom. En la era digital, los fans tienen un poder sin precedentes para crear y dar forma a las narrativas. El fandom de Kerem y Hande fue extraordinariamente activo y dedicado, y su entusiasmo contagió a otros, creando una ola de popularidad que se extendió por todo el mundo. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans podían expresar su amor por la pareja, compartir sus teorías y sentirse parte de algo más grande. Cuarto, la discreción, o más bien, la forma en que manejaron su relación. Aunque estaban constantemente bajo el escrutinio, Kerem y Hande mostraron una madurez y un profesionalismo notables. No se dejaron llevar por la presión, y aunque compartieron momentos de su vida privada, también mantuvieron un cierto nivel de privacidad, lo que irónicamente alimentó aún más el misterio y la fascinación en torno a su relación. Sin embargo, como en toda historia, los giros del destino son inevitables. A medida que el tiempo pasaba, y a pesar de la aparente solidez de su vínculo, surgieron rumores de separación, que eventualmente se confirmaron. Las relaciones en el ojo público son inherentemente frágiles, y la presión constante sumada a las demandas de sus carreras, puede pasar factura. Aunque la noticia de su ruptura fue un golpe para muchos de sus seguidores, también es un recordatorio de que al final del día, son personas con sus propias vidas y decisiones.
Pero, ¿significa esto que su historia de amor ha terminado? Desde mi perspectiva, creo que su impacto perdurará. La química que compartieron en pantalla, la conexión que crearon con su público, y el fenómeno que generaron, son algo que difícilmente se olvidará. Su historia nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la conexión humana puede ser poderosa, y que a veces, las historias más bellas son aquellas que nos dejan con un dulce sabor a anhelo. La influencia de Kerem y Hande en la industria del entretenimiento turco y en el mercado internacional es innegable. Abrieron puertas para futuras producciones y demostraron el alcance global de las historias turcas. Su éxito es un testimonio del poder del talento, la química y una narrativa bien contada, envuelta en el misterio y la pasión de una relación que cautivó al mundo. En resumen, la historia de Kerem y Hande es mucho más que una simple relación entre dos actores. Es un fenómeno cultural, una demostración del poder de la conexión humana, y un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede inspirar y conquistar. Su química en Senkalkam traspasó la pantalla, alimentando la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Y aunque su relación personal haya tomado caminos diferentes, el legado de su amor en la ficción y el impacto que tuvieron en sus carreras y en la industria, es algo que perdurará. Y llegamos al final de este fascinante viaje a través de la historia de Kerem y Hande. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando los hilos de este romance que conquistó a tantos. Hemos visto cómo la química en pantalla se transformó en una historia que cautivó al mundo, y cómo su impacto trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno cultural. Hemos hablado de la conexión que crearon con sus personajes, del poder del fandom y las redes sociales, y de la forma en que manejaron la intensa atención mediática. De verdad, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron fans de Kerem y Hande en Senkalkam? ¿Creen que su química fue lo que hizo tan especial la serie? ¿Qué otros romances de la televisión turca o de cualquier otra parte del mundo les han llegado al corazón? Déjenme sus opiniones, sus recuerdos y sus historias en la sección de comentarios de aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo historias que nos inspiran, que nos hacen soñar y que nos llegan al alma, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquier persona que disfrute de una buena historia de amor. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y asegúrense de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.